Muy bien, nuevamente en línea. Continuamos. Ya dijimos, las operaciones de intercambio iónico son reacciones químicas de simple sustitución entre un electrolito en solución y un electrolito de una especie diferente unido a una superficie de un sólido llamado intercambiador iónico, los cuales se intercambian cuando se ponen en contacto. Esto es un intercambiador iónico. Bien, nosotros vimos la primera parte de esta clase, un método, ¿no es cierto? Este método está explicado con detalle en el libro Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Copley. En ese texto ustedes tienen este método y ese texto aplica ese método que vimos anteriormente. ¿Está bien? Pero existe otro método también para el diseño de intercambiadores iónicos. Vamos a ver hoy el segundo método, en este momento el segundo método para el diseño de intercambiadores iónicos. Bien, ¿en qué consiste este método? Consiste en datos ya prácticos, ya características técnicas de intercambiadores iónicos. Aquí tengo un intercambiador, una ficha característica de un determinado intercambiador iónico. Esto es las características de intercambiadores catiónico y aniónico utilizados en el tratamiento de aguas residuales de una industria galvanoplástica. Entonces, estos son las características técnicas de un intercambiador catiónico y aniónico. Bien, tengo aquí la primera columna, algunos datos. La capacidad de intercambio catiónico y aniónico. Me dice, la capacidad de intercambio de este intercambio catiónico es 2.5 equivalentes por litro de resina. 2.5 equivalentes por litro de resina. O sea, se manejan en intercambio iónico equivalente. Para eso debo hallar el peso equivalente. ¿Está bien? Debo hallar el peso equivalente. Entonces, equivalente. Por decir, tengo calcio. ¿Cómo hallo el peso equivalente del calcio? ¿Cuánto es el peso atómico? 40. Sí. ¿Y cuánto es su valencia? 2. Divido 40 entre 2. Tengo 20. 20 gramos por equivalente gramo. Eso sería, ¿no es cierto? 20 gramos por equivalente gramo. Eso sería el peso equivalente. ¿Está bien? Si es el caso del calcio. Entonces aquí trabajo de esa forma. Entonces es importante hallar el peso equivalente de los iones en solución. Equivalente. ¿Qué quiere decir? 1 litro de resina retiene, me está diciendo, 2.5 equivalentes de catión. 1 litro de resina intercambiadora de iones catiónicas retiene 2.5 equivalentes del catión. Puede ser calcio más 2, puede ser cromo, puede ser zinc, puede ser níquel. Eso es lo que retiene. Aquí tengo el aniónico. Aquí me dice, ¿no es cierto?, la resina aniónica. 1 litro de resina aniónica retiene 56 gramos de óxido de cromo. Retiene 56 gramos de óxido de cromo, 1 litro de resina. Esto es el aniónico, en cambio, esto es el catiónico. Me dice, para regenerar, emplee, me dice, ácido sulfúrico para el intercambiador catiónico.
ácido sulfúrico. Para el intercambiador aniónico empleo una solución de hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio para el aniónico. El regenerante me dice para regenerar 1 litro de resina, 1 litro de resina requiere 177 gramos de ácido sulfúrico. 1 litro de resina se regenera con 177 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué tengo aquí? Me dice 1 litro de resina aniónica se regenera con 75 gramos de hidróxido de sodio. La concentración de ácido sulfúrico deberá ser al 5% en peso. La concentración, o sea, la disolución de ácido sulfúrico en agua debe contener 5% de ácido sulfúrico para regenerar. En cambio, para el aniónico es 10%. 10% de hidróxido de sodio por solución acuosa. Lo que quiere decir que para preparar 100 kilogramos de disolución de hidróxido de sodio, debe estar disuelto 10, ¿cierto? Kilogramos de hidróxido de sodio en 100 de disolución, 10%. Caudal de regeneración, o sea, del regenerante. Litros de regenerante de disolución de ácido sulfúrico por minuto y por metro cuadrado. Litros de hidróxido de sodio por minuto y metro cuadrado. Consumo del agua de lavado. Debo lavar el lecho luego de regenerar. Me dice 17 litros, se quiere, de agua, 17 litros de agua para regenerar 1 litro de resina. O sea, debo utilizar 17 litros de agua para regenerar 1 litro de resina. Y para el intercambiador aniónico debo utilizar 13 litros de agua para regenerar 1 litro de resina intercambiadora aniónica. ¿Está bien? Entonces estos son datos técnicos que cada resina intercambiadora tiene. Estos vienen junto con la resina. Entonces, si tengo estos datos, puedo también diseñar el intercambiador iónico, ya sea el intercambiador catiónico o aniónico. Es importante estos primeros datos. ¿Qué quiere decir estos primeros datos? Me dice, la capacidad de intercambio es 2.5 equivalentes por litro. Esta es la capacidad de intercambio. O sea, 1 litro máximo puede retener 2.5 equivalentes, más no. ¿Ya? 1 litro te retiene 2.5 equivalentes del catión. Y listo, ahí termina. Más no te puedes retener. Si quieres retener más, tenés que tener más litros de resina. Porque 1 litro solo te retiene 2.5 equivalentes del catión. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, aquí tengo un diagrama de flujo para un intercambiador iónico. Tengo un agua residual. ¿Qué tiene? Tiene cationes, cobre, zinc, níquel. Y tiene además cromato, un anión. Tengo aquí un primer intercambiador catiónico. Entonces, todos los cationes, el cobre, el zinc y el níquel se separan en este primer intercambiador. Están el primero. Pero el cromato pasa al segundo intercambiador. En el segundo intercambiador, el cromato es un anión, el ion cromato. Tengo un intercambiador anión. El cromato entonces es retenido aquí, ¿ya? En el segundo intercambiador. En el primer intercambiador, luego de que
el lecho ha alcanzado esta concentración, 2.5 equivalentes de cation por litro de resina, es lo máximo. Luego de que haya alcanzado esa concentración, debo regenerar. Lo voy a hacer con una disolución de más bien de ácido sulfúrico. Entonces voy a obtener sulfato de cobre, sulfato de zinc y sulfato de níquel como corriente efluente, corriente de regeneración. Pero esta corriente de regeneración tiene un volumen mucho menor a la corriente de agua residual tratada. Por decir, aquí tengo 1 metro cúbico, por decir algo. Esto apenas es 100 litros, ¿no? 100 litros. Esto es 1 metro cúbico y esto es apenas 100 litros. O sea, 0.1 metros cúbicos. Entonces, la solución, ¿no es cierto?, después de la regeneración es mucho menor a esta. Bien, tengo aquí entonces, y aquí me formaría, esto si aquí, cromato, aquí tengo ácido sulfúrico, esto aquí tengo sulfato de zinc, sulfato, ¿no es cierto? Entonces, tengo ácido crómico, aquí regenero, una vez que esto se ha saturado, regenero con hidróxido de sodio. Al regenerar con hidróxido de sodio, formo el cromato de sodio como corriente efluente. Este cromato de sodio llevo a un segundo intercambiador catiónico. En el intercambiador catiónico se separa, ¿no es cierto? Esto es un intercambiador que se separa el sodio. ¿Está bien? Y luego al regenerar tengo aquí, como está el sodio, al regenerar tengo sulfato de sodio. Y esto va a la neutralización. Y de esta forma puedo separar cationes, aniones en un lecho intercambiador de iones. Primero viene el intercambiador catiónico, luego el intercambiador aniónico y luego el intercambiador catiónico. Estos lechos deben estar cargados, por decir, una altura de 1 metro, por decir algo, 1 metro de altura. Un 50% debe estar libre, un 50% libre. Entonces, si tengo para el lecho, para el intercambio, 1 metro de altura, esto deberá tener 1.5 metros para expandir durante el lavado el lecho. ¿Ya? No es, por decir, aquí tengo el intercambiador que ocupa 1 metro y ahí está el lecho cerrado. No, debe existir un 50% de espacio libre para expandir el lecho, para la altura. Bien, entonces, este es un segundo método. No se olviden que en este segundo método tenemos las características, ¿no es cierto?, del intercambiador. Me dice 2.5 equivalentes retiene 1 litro de resina. 2.5 equivalentes de iones, en este caso cationes, es retenido por 1 litro de resina. Eso es la información muy valiosa. ¿Está bien? Entonces, en el intercambiador catiónico 1 que entra. Tengo aquí el intercambiador, esta es la fase sólida, cuyo diámetro de partícula, ¿no es cierto?, es menor a 0,5 milímetros. Esto es el sólido. Ingresa los cationes, que pueden ser cobre, zinc o níquel, M, ¿cierto? Los cationes. Estos cationes pasan al sólido, ahí está M. Y tengo una disolución ácida. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, realizo de esa forma el intercambio catiónico, ¿no es cierto? Y luego debo regenerar con una disolución de más bien de ácido sulfúrico. ¿Con cuánto me dice aquí? Una disolución de ácido sulfúrico al 5% en peso de ácido sulfúrico.
Entonces voy a regenerar con una disolución de ácido sulfúrico al 5% en peso de ácido sulfúrico. Entonces tengo aquí el intercambiador catiónico saturado. Aquí el hidrógeno pasa, ¿no es cierto? Y tengo sulfato. Tengo aquí el intercambiador degenerado. Es exactamente el mismo al inicio. De esta forma se degenera. Y luego debo lavar el intercambiador. Entonces los intercambiadores se regeneran. Y estos trabajan en serie. Bien, aquí tengo el intercambiador aniónico. Tengo en rojo está el sólido intercambiador aniónico. Tengo el cromato. El cromo pasa, es el cromo. El cromato pasa al sólido, al intercambiador. Tengo agua, ¿es cierto? Pero luego que se ha saturado, debo regenerar con hidróxido de sodio. Y vuelvo al intercambiador original. Ya está saturado. Y nuevamente, luego lavo esta segunda columna intercambiadora de aniones con agua. Y luego realizo un nuevo proceso. Como ustedes pueden ver, mediante la regeneración, vuelvo al intercambiador aniónico inicial. ¿No es cierto? Aquí, lo mismo. Y esto se debe realizar. No puede ser que un intercambiador la utilice una vez y luego la deseche. No, necesariamente se debe degenerar. ¿Ya? Porque el costo del intercambio iónico es el costo más importante de este proceso. Muy bien, aquí tengo el intercambio catiónico. Bueno, si tengo, por decir algo, a ver, hagamos un ejercicio, ¿ya? Me dice que en el agua residual que voy a tratar tiene 30 ppm de cobre más 2, 15 ppm de zinc más 2, 20 ppm de níquel más 2. Pero estos ppm también lo puedo expresar 30 miligramos de iones cobre por litro, 15 miligramos de iones zinc por litro, 20 miligramos de iones níquel por litro. Estas son las concentraciones que viene en el agua que voy a tratar. ¿Qué quiero? Eliminar el cobre, el zinc y el níquel, porque son metales pesados. Entonces, debo eliminar. Entonces, para eso, debo hallar, primer paso, el peso atómico del cobre. ¿Cuánto? 63.5. El peso atómico del zinc, 65.4. El peso atómico del níquel, 58.1. ¿Está bien? Pesos atómicos. ¿Cuánto es la valencia del cobre? 2. Del zinc, 2. Del níquel, 2. Divido el peso atómico entre 2, entre la valencia. Y obtengo el peso equivalente, 31.5 gramos por equivalente gramo. 32.7 gramos por equivalente gramo. 29.4 gramos por equivalente gramo. Aquí dije equivalente gramo. Gramos por equivalente gramo. Pero esto es igual a miligramos por mili equivalente. Si divido ambos entre 1000, tengo mili equivalente, numerador y denominador. Entonces tendría, si yo tengo aquí, por decir algo, gramo por equivalente gramo, eso es igual a miligramos por mili equivalente. ¿Está bien? Y como aquí tengo miligramos, entonces voy a utilizar miligramos por mili equivalente, que es el mismo valor. Nuevamente repito, aquí tengo, como nosotros vimos en química analítica, ¿no es cierto? Peso atómico sobre valencia, gramos por equivalente gramo. Esto es el peso equivalente, gramos por equivalente gramo. Pero si esto quiero expresar en miligramos, un gramo tiene 1000 miligramos.
un equivalente gramo tiene 1000 miliequivalentes. Entonces, realizo la operación y tengo lo mismo, 31.7 miligramos por miliequivalente. ¿Y por qué hace eso? Porque tengo aquí en miligramos. Entonces, ya. Luego, divido esta concentración. ¿Cuánto es esta concentración? Miligramos por litro de cobre. Entonces, 30 miligramos sobre, ¿qué es esto? Es también miligramos por miliequivalente. Miligramos con miligramos se anulan y tengo miliequivalente por litro. O sea, este miligramo que está aquí, al dividir entre este valor, ese miligramo con este miligramo se anula. Y voy a tener solamente miliequivalentes por litro. Entonces, estos son los miliequivalentes de cationes cobre por litro de disolución. Miliequivalente. Lo propio. Aquí hago lo mismo. 15 divido entre el peso equivalente. Y tengo miliequivalentes de zinc por litro. Aquí lo propio. Divido 20 miligramos entre el peso equivalente que está en miligramos por miliequivalente. Al dividir tengo 0,68 miliequivalentes por litro de solución. Sumo los miliequivalentes. 0,95, 0,46 y 0,68. Tengo 2,09 miliequivalentes de cation por litro de disolución que voy a tratar. 2,09 miliequivalentes por litro. Cada litro del agua residual tiene 2,09 miliequivalentes. ¿Está bien? Bien, entonces aquí hay que manejar bastante bien. La confusión, no sé de dónde viene esa confusión, es aquí, en esta segunda columna. En esta segunda columna. Por decir, 63.5 entre 2, esto es el peso equivalente. Y aquí no me anotan la unidad correcta. Directamente me anotan equivalentes. Y no es la unidad equivalente. Esto no es equivalente. Esto es gramos por equivalente gramo. Ahí he visto en los anteriores semestres un error. Por decir, divido esto y aquí me ponen equivalentes la unidad. Aquí equivalentes también. Y no me dicen si es equivalente gramo o kilo equivalente, miliequivalente, nada. Me dicen solamente equivalente. Si yo voy a trabajar en gramos, ¿cierto? Esto sería gramos por equivalente gramo. Aquí. Pero eso es igual a miligramos por miliequivalente. Ahí es el error que comete especialmente el estudiante que no asiste a clases. ¿Ya? El estudiante como esta mañana, por ejemplo, solo tengo en sala 54, pero son mucho más. Ojalá este estudiante lo vea él, por lo menos el video. A veces creo que no tiene tiempo ni para ver el video. Bueno, ya. Perfecto. Entonces, eso es la mayor falla que tienen los estudiantes. Pero eso no viene de operaciones unitarias, pues no hallar el peso equivalente. Ese peso equivalente no es falla de operación. Eso es una falla, podríamos decir, ¿no? De las materias básicas, pues, ¿no? Porque en química 1, ¿no es cierto? En química inorgánica, en química analítica, nosotros utilizamos, ¿no? El peso equivalente. Claro, es el peso atómico sobre la valencia. ¿Pero qué unidades? Muchas veces confunden directamente equivalente. Y no es así. Es gramos por equivalente gramo. Bueno, solamente esa aclaración. Bien. Entonces, después no hay mayor dificultad. Si yo conozco el área del intercambiador de ion, si yo conozco esta área, por decir, aquí está.
el área del intercambio, el área del intercambiador. Aquí está un intercambiador catiónico, ¿no es cierto? El área. ¿Cuánto es el área? 1 metro cuadrado. Ahora, ¿cuánto es la altura? Si esto tiene 1 metro, ¿cuánto es la altura? Si yo tengo el diámetro, puedo hallar el área. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado, el área. Y esta área multiplico por la altura, tengo el volumen de la resina. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Por decir, conozco el diámetro y voy a hallar el área. Pi cuartos por diámetro de la columna al cuadrado. Área. El volumen de resina es a esta área por la altura de la resina. Y puedo hallar la altura de la resina. Volumen de resina sobre el área. Y tengo la altura de la resina. Pero la altura total de la columna debe tener un espacio vacío, 50%. Entonces multiplico la altura de la resina por 1,5. Y tengo la altura total de la columna. Ahora alguien pregunta, ¿y cómo hallo? ¿Y cómo hallo el volumen de resina? Ah, el volumen de resina. Aquí tengo los equivalentes. Estos equivalentes, miliequivalentes, debo transformar a equivalentes, ¿no? Digo, 1000 miliequivalentes es un equivalente. 1000 miliequivalentes es a un equivalente. Y luego me voy a esta tabla. Tengo los equivalentes. Digo, ya tengo los equivalentes. Esos equivalentes, ¿no es cierto? 2.5 equivalentes consume 1 litro de resina. O son necesarios, 1 litro de resina es necesaria para 2.5. Pero yo tengo aquí más, no tengo 2.5 solamente, tengo más. Puedo tener, porque esto es por litro. ¿Cuántos litros voy a tratar? 10,000 litros. Entonces eso va a ser mucho más grande. Para 10,000 litros voy a tener una cantidad grande de miliequivalentes, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizo los equivalentes, esa cantidad de equivalentes, ¿no es cierto? Para 10,000 litros estaría aquí, por litro de, esto es para 1 litro, por una regla de 3 simple, pues, ¿no? 1 litro de resina puede retener 2.5 equivalentes. Ahora, digo, como yo tengo, por decir, no sé, 100 equivalentes, ¿cuántos litros de resina requiero? Más o menos de esa forma se halla la cantidad de volumen de resina. Aquí ya lo pongo ese volumen de resina. ¿Está bien? Y puedo hallar la altura de la columna. Bueno, los pasos para seguir son los siguientes. 1, análisis completo. O sea, para realizar este proceso necesariamente debo hacer un análisis de laboratorio. ¿Cuánto de concentración de cationes y aniones tiene? Laboratorio. Debo caracterizar la disolución. Luego, debo tener los datos de capacidad de intercambio. Estos datos. Estos. ¿Está bien? Este es el segundo paso. Luego, el consumo de regenerante también que está en esta tabla. Regenerante. ¿Dónde está? Esta tabla. ¿No es cierto? Consumo de regenerante. Capacidad de intercambio. Esos datos son importantes. ¿Es cierto? Entonces, capacidad de intercambio. Consumo de agua de lavado también está aquí. Agua de lavado. ¿No? Entonces tengo el agua de lavado. Carga o intercambio iónico es lo primero, el primer paso. Regeneración, el segundo paso, y lavado. Factor de concentración es el caudal de líquido efluente, la suma de los caudales de los líquidos de regeneración sobre el caudal de agua residual tratada por el 100%. Esto es menor al 5%. Una bibliografía importante para esta parte es tratamiento de aguas residuales de Ramallo. Ustedes lo pueden encontrar, lo pueden bajar del internet, este libro.
¿Está bien? Los estudiantes del anterior semestre ya lo bajaron. Por si acaso tiene algún compañero del anterior semestre, ya lo tiene el libro. Pero sería bien que ustedes lo bajen. ¿Está bien? Bien. Con esto concluimos la asignatura. ¿Está bien? Ya concluimos la asignatura. Bien, al 100%. Ya concluimos. Hoy es nuestra última clase. Bien, solamente recordarles, el segundo examen tenemos programado para el día viernes 10 de diciembre. Y el examen final para el día viernes 24 de diciembre. ¿Está bien? Estos son mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Segundo examen, viernes 10 de diciembre. Examen final, viernes 24 de diciembre. Mediante la plataforma virtual de la UAGRM. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, este espacio que nosotros tenemos, pueden ponerse de acuerdo con el auxiliar y pasar en este espacio alguna ayudantía. ¿Está bien? Pónganse de acuerdo con Rodrigo. Bien, no habiendo preguntas, con esto concluimos la asignatura. No se olviden, el día viernes, de aquí a una semana, tenemos el segundo examen, viernes 10 de diciembre. El examen final es el viernes 24 de diciembre. ¿Alguna pregunta? Bien, no habiendo preguntas, solamente recomendarles cuídense, por favor, y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Gracias, ingeniero. Hasta luego.